Bienvenidos al primer capítulo de una nueva serie llamada 555. Rimas aparte, te prometo que en todos los vídeos de esta serie encontrarás 5 carreteras únicas y exclusivas en el mundo que podrás reconocer en menos de 5 segundos y con un poquito de práctica clavar el 5K en el tiempo de respuesta. De ahí el nombre de la serie. 5. Bueno, no seas pesado, vamos con la primera. El Camino de la Muerte, así se llama esta carretera. Pero antes de deciros en qué país estamos o en qué carretera estamos, me gustaría enseñaros la ronda para que intentarais adivinarlo por vosotros mismos. Bien, pues estamos en Bolivia, y para saber concretamente en qué carretera exactamente estamos, necesitamos sumar 4 metas. El primero de todos, como podéis ver, tenemos en una carretera de montaña muchísima niebla. El segundo meta es que tenemos bicicletas, pues en esta carretera hay muchísimo bicicletero. El tercero es que tenemos un coche blanco de tercera generación con cobertura exclusiva de 2015, es la única cobertura existente. Y el cuarto meta es que el ambiente está muy húmedo, muy tropical, por decirlo así. Entonces, si juntamos estos 4 metas, sabremos que estamos en una carretera muy cerquita de La Paz, al norte exactamente. Al lado de la número 3 nos encontramos esta carretera que hace esta forma llamada el Camino de la Muerte. Esta cobertura en exclusiva va desde donde pone kilómetro 20, continúa subiendo toda la montaña, baja un poquito, hace una curva y vuelve a subir. Y justo cuando se junta otra vez con la 3 es cuando se termina esta cobertura de tierra, digamos. Ya empezaría la carretera asfaltada de la 3 y se terminaría. ¿Y podemos adivinar más o menos en qué zona estamos viendo la imagen? Sí, podríamos. Según lo que yo he visto cuando la he mapeado un poquito, es que en la zona sur de esta carretera, por toda esta parte, hay muchísima más niebla, porque se ve que va subiendo la montaña y contra más sube la montaña, la niebla se dispersa de encima de la carretera. Podremos encontrar nubes más altas, pero ya se ve como que estamos en una zona mucho más alta. Por ejemplo, si subimos un poquito, vamos a ver algunas otras. De aquí seguimos teniendo esta bruma encima, ¿no? A la altura del coche. Vamos un poquito más para arriba. Bueno, aquí nos ha pillado un poquito, pero sí, vemos que además de que está lloviendo, que está húmedo, de que hay niebla todavía. A ver un poquito más, aquí más o menos es parecido. Aquí quizás vemos nubes, está nublado, pero ya podemos ver la montaña del fondo. La niebla está un poco más disipada. Aquí ya se ve la montaña de enfrente más limpia, ya la niebla es menos densa. Aquí igual. Aquí pues exactamente lo mismo. Y llegando a la 3 pues más de lo mismo. Hay que incluso, te diría que hay mucha menos niebla, ¿no? Hay menos densidad. Se ve claramente hacia adelante y hacia atrás. Así que esa es una pista por lo menos por donde buscar. Antes de continuar hagamos un impasse. Espero que estéis prestando atención porque después de cada vídeo voy a poneros un reto para que podáis poneros a prueba vosotros mismos. ¿Sí? Continuemos. Tan, 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 tan. Esta es una carretera muy fácil de reconocer. No por ese solazo ni nada, porque podría no estar el sol. Pero tenemos una carretera completamente de un concreto muy vasto, vamos a decirlo así. No está nada refinado, es bastante vasto. Si nos fijamos en el paisaje tenemos unos pinos muy bajitos, muy poca vegetación, y la que hay son arbustos y pinos bajos, por lo que nos dice que estamos muy al norte. Y si bien nos podríamos confundir de continente, en este caso es bastante fácil porque nos encontramos en Rusia y solamente en Rusia nos podemos encontrar en un sitio tan norte del planeta Tierra con esta carretera de concreto. Además es generación 4, por lo que es inconfundible, en este caso Copy 21, y estamos no en cualquier carretera, sino en una muy concreta. Sí, el chiste es maravilloso. Os la voy a enseñar. En este caso nos encontramos en esta que baja desde el norte, desde este punto hasta este punto. Este es el tramo donde nos encontraríamos. Pero la carretera de concreto en Rusia se encuentra en varias partes. Y os voy a traer los 3 tramos donde traemos la carretera de concreto. ¿Qué puede ser? Este que hemos nombrado, este de aquí,
desde Pangodi hasta esta curvita de aquí, luego desde esta zona de aquí hasta aquí abajo, y luego este trocito de aquí. En todas estas nos encontramos el suelo de concreto. Si mezclamos estos dos metas, como decía, nos vamos a encontrar en una única opción, que es una carretera del norte de Rusia. Ahora, se pueden distinguir entre ellas, por lo que no es tan difícil. Si en este caso no es una carretera, son varias, es bastante sencillo. En estas dos que están más al norte, es en las que nos podemos encontrar, la otra ya la hemos visto, es en las que nos podemos encontrar arbustos y árboles muy bajitos. No vamos a encontrar árboles grandes, en esta incluso alguno un poquito, alguna vedula así, medianito, y en la otra todos muy chiquititos y muy bajitos, típicos pinos del norte. Y luego, en estos dos tramos de aquí a aquí, ya podemos encontrar un poquito más de vegetación alta, sobre todo en esta, porque aquí encontraremos también los pinos bajitos. Luego, en esta ya empieza a ser mucho más baja, en contra más bajamos, pues árboles más bajos vamos a encontrar, perdón, más altos vamos a encontrar, y un ambiente más del sur. Ahí que no había cargado la lock. Bueno, más del sur, quiero decir, más del sur de esta parte del norte, ¿no? Y luego tenemos esta que va bastante de este a oeste. Y aunque aquí encontramos poca vegetación, vamos a ver si ha sido casualidad del trocito este. Y ya nos encontramos, si es verdad que hay un poco menos de árboles, pero sí el tamaño de los árboles ya es un poco más normalizado. Como veis, aquí finaliza este tramo. Aquí empieza a ser un poco más de asfalto y aquí más concreto. A ver, algo que aclarar, todos estos tramos tienen concreto. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, como veis, no es tan claro. Ya está como más asfaltado, aunque las líneas del concreto de abajo se siguen marcando, por lo que podemos seguir sabiendo que estamos en esta zona. Lo que pasa que para diferenciarlo bien y para ser justos con el vídeo, lo vamos a reconocer al instante cuando veamos este suelo de concreto en particular. Así que esta es la forma de conseguir saber averiguar en menos de 5 segundos en qué tramo de carretera estamos. Recordar, en estas dos de aquí arriba, los árboles muy bajitos, y en estas de aquí, pues árboles mucho más normalizados. Un tip adicional es que nos podemos encontrar con esta ciudad y con el camino que lleva por esta carretera de concreto, de esta zona a esta zona, y es bastante fácil de saber, no solamente porque los árboles son más altos, sino porque es la única cobertura que no es de 2021, es la única que es de 2013, o sea, que todas las que hemos señalado antes son todas 2021, excepto este tramo que es 2013. Esta carretera es muy famosa, sabemos muy fácilmente que estamos en Argentina por el poste, pero para averiguar exactamente en qué carretera estamos nos vamos a basar en dos y para asegurar en un tercer meta. Lo primero que observamos es que en la carretera hay unos agujeritos, como si lo hubieran disparado con una escopeta de perdigones o algo así, ¿no? Pero tiene muchos agujeritos, esto sucede por toda la carretera. El segundo meta es el ángulo. Si alineamos con NN, podemos comprobar que tenemos un ángulo, bueno, de X grados, pero si os lo aprendéis de memoria, son muy pocas las carreteras en Argentina que tienen este ángulo, y es muy famoso este ángulo para las carreteras de Formosa. O sea que nos encontramos en la carretera famosa de Formosa. Es una carretera con vegetación bajita a los lados, mucho arbusto, tierra suele ser muy terroso, de hecho hay alguna parte al final de la carretera que el asfalto incluso es de tierra, y para asegurarnos ya con estos dos metas, teniendo el tercero y unir los tres, podemos ver que en la generación 3 tenemos este cable que asoma por el lateral del coche. Ya existe también en generación 4, donde no encontraríamos el cable, por eso no podríamos asegurarnos con este cable, pero bueno, las vibes del sitio, el ángulo y los agujeritos de la calzada son una pista clave para saber en qué carretera estamos. Ahora bien, vamos a aclarar que existen dos carreteras en Formosa con este ángulo, la 81, que podéis ver aquí, y la que está más al norte, que es la 86. Si bien hacen curvas, la que más mantiene el ángulo todo el tiempo es la 81. Aún así, vayáis a la que vayáis, seguro que hacéis muy buena guess, pero es importante saber que a lo mejor en vez de en esta podéis estar en otra del lado. Incluso lo he comentado con Ojo, que es uno de los mayores expertos en Argentina, y ni siquiera él me sabía decir a ciencia cierta cómo diferenciar una carretera de otra. Pero bueno, es cierto que en la de arriba podemos encontrar más palmeras, abundan más las palmeras, por lo que es una buena pista para saber que estamos en la 81 y no en la, perdón, en la 86 y no en la 81. Entonces seguimos teniendo el cable, los agujeritos en el asfalto, el mismo vibe de lugar, pero aquí por ejemplo ya a lo lejos vemos unas palmeras. Y la siguiente. Nos encontramos en una carretera con líneas amarillas, árboles muy bajitos del norte, una carretera húmeda, algo de colinas, y solo con esta información y el coche sabemos exactamente en qué carretera estamos, de Estados Unidos o Canadá, porque podrían ser ambos. Pero concretamente estamos en Canadá. En Newry tenemos un coche
blanco con strike, o sea, esa banda azul que podemos ver claramente. Así me alejo un poquito y saco la flechita, ahí. Podemos ver claramente esa mancha azul. Luego tenemos estos árboles bajos, húmedos, a veces con nieve, como veremos ahora en otros tramos del camino. Y con esto no podemos asegurar que estamos en la 500 o 510 de Terranova, aquí al norte. Donde empieza la 500 es donde empieza nuestro tramo. Continúa. Bueno, de hecho es la única carretera que tenemos en esta zona del planeta. Bueno, de cobertura, quiero decir. Y termina, pues, en este punto exacto de aquí, que no tiene nombre, en Paradise River, vamos a llamarle. Es la 500 o la 510, que sepáis que esta es la 500 y después a partir de aquí es la 510. Y hay algunos tramos de nieve, como os decía antes, por ejemplo, esta parte de aquí, en la curva de aquí hay bastante nieve, por si os sale una lock con mucha nieve, que sepáis que es muy probable que sea en esa curvita de abajo. Pero es bastante fácil, porque si juntamos estos 3 metas, podemos concluir al 99,9% que estamos en esta carretera. Hagamos otro impasse. Bueno, en realidad no tengo nada que decir, pero me apetecía hacer una pausa dramática. Ya está, continuemos. Ah, bueno, no, que tenía algo importante que decirte. La siguiente carretera no cumple las mismas condiciones que van a cumplir todas. O sea, he hecho una excepción, pero porque creo que moral y éticamente se merecía estar en este primer vídeo. De hecho, es la carretera más famosa del mundo. La Ruta 66, así es, la carretera más famosa del mundo. De hecho, estamos en una ubicación que también es un sitio emblemático de la Ruta 66, en el Motel Café Royce Vacancy, tan famoso por salir en películas y bueno, y en tantas fotografías que hemos visto de un lugar emblemático de la Ruta 66. Pero bueno, ¿por qué he traído la Ruta 66 si es una carretera que recorre todo el país prácticamente? Va desde Chicago hasta California, hasta Santa Mónica, de hecho. ¿Por qué la he traído si no es tan fácil de hacer el fake, de encontrarla o de reconocerla? Bien, como decía, moral y éticamente creo que se merecía estar en este vídeo por ser una carretera tan famosa. Es la única vez que voy a hacer la excepción a partir de ya, y en todos los vídeos que vengan a partir de ahora, todas las carreteras tendrán que ser muy aprendibles y reconocibles fácilmente. Y lo bueno de esta carretera es que podemos encontrar el nombre de ella en muchísimas partes. Ahora os enseñaré diferentes logs, pero bueno, si no estuviese aquí justo en el suelo pintado, podríamos ver que si miramos a los lados en cualquier cafetería, bar, restaurante, siempre va a marcar la Ruta 66, porque le da caché a esos lugares, ¿no? Puede estar en el paso de esta ruta tan famosa. Luego tendríamos que averiguar el estado. Si sabemos el estado y sabemos que estamos en la 66, pues es bastante fácil de hacer el fake. En este caso, por ejemplo, estamos en California, porque tenemos la línea negra entre las dos amarillas de California. Aquí la hemos visto de casualidad, pero bueno, si lo vemos en otras logs se ve claramente que podemos estar en California. Bien, pues aquí tenemos, como podéis ver, la Ruta 66 mapeada. Lo primero que tenéis que saber es que vamos desde Chicago hasta Santa Mónica, en California. Aquí nos encontramos en Chicago, en el inicio de la Ruta 66, como podéis ver aquí. Y luego, en Santa Mónica, el final. En este famoso muelle de películas, incluso en Los Simpson, tenemos Santa Mónica, el final del trayecto de la Ruta 66. Lo segundo, y muy importante también que debéis saber para la Ruta 66, es que no siempre se va a llamar Ruta 66, ya que muchos trayectos lo modificaron o le cambiaron el nombre. Entonces nos vamos a encontrar algunas rutas antiguas de la 66 por algunas principales. Por ejemplo, en Chicago podemos observar que venimos por la 55. Por la 55, por la 55. Vamos un poquito más por aquí. Luego pasamos a la 44 en San Luis. Sigue siendo la 44. A lo mejor de repente coge una 66 que hay antigua, no sé si este es el caso. Coge una 66 y vuelve otra vez a la 44 y eso es lo que va haciendo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a seguir viéndolo. Seguimos aquí por la 44. Aquí pasamos a la 40 y ya la 40 llega hasta California. Ya vamos a ir viendo. Si nos acercamos a la 40, podemos ver que pone US Route 66, ¿no? O sea, como que sigue siendo la 66 antigua, pero que en este caso, pues la ruta oficial ahora es la 40 y le han tenido que cambiar el nombre. Entonces, sabiendo que es la 55, la 44 y la 40, que también son las 66, bueno, pues podemos determinar o encontrar. Aquí, por ejemplo, la que hemos visto antes, pues se desvía. Esta es la 66. Podéis ver la numeración, esta es la 66, que ha hecho un desvío para quedarse sola, se ha salido de la 40 y luego vuelve a la 40 y la 40 vuelve también a ser la 66, ¿no? Y eso es lo que va ocurriendo con la 55, la 44 y la 40. Luego ya cerca de Los Ángeles desaparece la 40 y vuelve a ser la 66.
Y ahora sí, ha llegado el momento de que demuestres tus habilidades. Te he puesto estas mismas 5 localizaciones, bueno, en otra parte de la carretera, no para que te hagas el 25K, que te lo vas a hacer, sino para ver quién de todos vosotros es el que se lo hace en menos tiempo. Y por supuesto, coméntame si te ha gustado el vídeo, si has aprendido, si ya te conocías las carreteras y sobre todo si hay alguna carretera que tú te sepas y quieres que incluyamos en este vídeo. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda. ¡Chao, chao!